¿A qué se refiere Dios a través de su palabra cuando nos dice que para estos tiempos surgieron muchos anticristos? Primera de Juan 2, verso 18 en adelante. Dios nos dice que surgieron muchos anticristos. Dios nos dice que por esto sabemos que es el último tiempo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cómo el enemigo de las almas, luego de que fue creado, se le fue entregado un sacerdocio, se le fue entregado un ministerio, cómo Satanás se rebeló y se levantó en contra del Señor. Satanás tuvo un sacerdocio y él lo perdió. Este sacerdocio, hoy el hombre tiene la oportunidad de trabajar con él. ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando nos dice que surgieron muchos anticristos? La palabra del Señor se refiere a el llamado que Dios le hizo al sacerdote. La palabra del Señor se refiere a el comportamiento que el hombre tiene en la casa del Señor, en el altar del Señor. Todas estas manifestaciones revelan al anticristo. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. Satanás se le fue entregado un sacerdocio. La palabra del Señor nos dice que por causa de sus contrataciones se enalteció su corazón, se llenó de iniquidad. Por causa de sus contrataciones se llenó de iniquidad y se enalteció su corazón. Satanás, para estos tiempos, cuando el hombre le abre una puerta, cuando el hombre hace una separación de su espíritu con el espíritu del Señor, cuando el ser humano siquiera toca aquello que Dios le dijo que no tocara, el enemigo de las almas le toma según el deseo del corazón del hombre. Surgieron muchos anticristos. Esto porque Satanás está depositando para estos últimos tiempos su esencia en el hombre. ¿Qué nos muestra y qué nos revela? Que Satanás está operando de esta manera en los hombres como anticristo. Es la obra del Señor. Esto mismo fue lo que hizo Satanás cuando se manifestó y cuando se reveló delante del Maestro, delante de su Creador. Satanás se enalteció. Los hombres hoy están siendo perseguidos por este espíritu. Hay persecución, hay guerra espiritual. La palabra del Señor nos dice que las ranas salieron a reunir a los reyes para la gran batalla del día del Señor. La iglesia del Señor va a ser limpia. Por eso sabemos, nos dice la palabra, que es la última hora. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Es por la manifestación que el hombre puede apreciar en los altares y en la casa del Señor. Dios dice que su casa, casa de oración, será llamada. Dios dice que su altar es santo. Para estos últimos tiempos, el enemigo de las almas tiene una autoridad. La palabra del Señor nos dice que a él se le dio una autoridad de blasfemar contra los santos y de vencerles. El continuo sacrificio de la casa del Señor iba a ser removido. Maravilloso es el Señor. Esto por Satanás.
Para Satanás poder manifestarse de esta manera, según su esencia, según la esencia de Satanás, él necesita un cuerpo. Él necesita un templo. ¿Para qué? Para corromper a este ser humano que Dios ha llamado y ha separado a trabajar en su obra. Y de esta manera, luego de que el ser humano ha sido dañado en su corazón, ha sido turbado, confundido en su espíritu, Satanás poder operar según su esencia. La palabra nos dice que surgieron muchos anticristos. Es por el diseño que para estos tiempos la casa del Señor tiene. Satanás ha diseñado la obra del Señor como él quiere, bajo ideas humanas. Él utiliza el deseo del hombre y de esta manera el ser humano idolatra. De esta manera el ser humano idolatra delante de la presencia del Señor. Maravilloso es el Señor. Nos dice la palabra del Señor. Por eso sabemos que es la última hora. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. La palabra del Señor nos habla del falso maestro y del falso profeta. La palabra del Señor nos habla de aquellos que Dios le llama anticristo para estos últimos tiempos. Estos tienen el espíritu de Satanás. Aún así, expliqué hace un rato, cuando el hombre le abre una puerta al enemigo de las almas, para estos últimos tiempos, este espíritu se apodera de la vida del ser humano y el ser humano tiene este comportamiento de anticristo. La palabra del Señor nos dice que estos salieron de nosotros, se alejaron del Señor. Nos dice la palabra del Señor que se alejaron del Señor. Y al ellos irse, nos dice la palabra, demostraron que no eran parte del Señor. Satanás, siendo espíritu, él no se ve cuando trabaja o cuando tiene alguna manifestación en la vida del hombre. Él no se ve porque él es espíritu. Pero sí, el hombre puede detectar según el deseo de la carne dónde está Satanás. Según el hombre conoce a Dios, según el hombre conoce a su Dios, según el ser humano sabe quién es el Señor, de esta manera el ser humano puede detectar el espíritu de Satanás. Dios se muestra y se revela a él mismo a través de su palabra. Dios nos dice que él es santo, que él es puro, que él es limpio. Dios nos dice que él no tiene nada que ver con el mundo. Cuando el ser humano conoce al Señor, cuando el ser humano sabe quién es Dios, el ser humano puede detectar dónde está operando este espíritu de anticristo. Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por el Señor. Y el ser humano, si no tiene una conexión espiritual, no se puede dar cuenta de esto. Maravilloso es el Señor. Nos dice la palabra del Señor más adelante, dándonos unas descripciones en cuanto al Espíritu de Dios y al espíritu del anticristo. Cómo el hombre puede saber, cómo el hombre puede detectar y cómo el hombre puede entender dónde está el espíritu del anticristo o qué características nos muestran al espíritu del anticristo.
maravilloso es el Señor.